el tipo de manejo que podemos ir realizando en lo que vendría a ser esto de lo que es fisioterapia obstétrica. Obviamente es un campo muy, muy grande, pero sí vamos a estar hablando de algunos puntos importantes, ¿de acuerdo? Muy bien, así que iniciemos. Ven ustedes acá en esta página, estaríamos haciendo enfoque netamente a lo que es esa preparación, ¿sí? A esa preparación física en lo que vendría a ser el parto. Obviamente tenemos que ir recordando, ¿no es cierto?, que los efectos del embarazo y del parto en sí, en cada pacientita siempre va a ser de forma diferente, no es lo mismo, ¿no? Ya habíamos estado entendiendo el por qué también, por eso habíamos estado hablando de ello en las anteriores sesiones. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a ir también dependiendo de la parte del protocolo en sí que también se vaya manejando con cada una de ellas. em, la parte, ese protocolo hospitalario también, ¿no? Entonces va a depender mucho, ¿no? De los servicios en los cuales cuenta cada pacientita. Por eso también em, cada lesión que se tenga difiere mucho, ¿no? De paciente a paciente. ¿Ya? Por lo tanto, no olviden que también los síntomas que siente cada pacientita en el momento del parto, obviamente no es de igual manera, ni siquiera los síntomas en algunos casos son parecidos, ¿no es cierto? Aquí entra en juego lo que son diferentes factores, ¿no? No solamente la parte física, sino también la parte psicológica también. Entonces eso hace que se varíe mucho y por lo tanto se tenga que tener tal vez una preparación un poquito más individual en cada de nuestras pacientitas, ¿no? Peor si estamos con casos de miedo o alguna alteración en la parte de la personalidad de cada pacientita también, ¿no? Entonces todo eso va a ir difiriendo cómo vayamos a nosotros ir tratando a cada paciente también, ¿no? Y obviamente, em, aparte de lo que es esa preparación física, no olvidemos la parte emocional también, ¿no? Que en sí casi va de la mano para ir garantizando lo que vendría a ser lo que son buenos resultados a nivel obstétrico, ¿no? En sí, todo el proceso realmente es muy importante y obviamente tiene que ser de forma individualizada también. Así que vamos continuando y obviamente estaríamos empezando a hablar cómo va a ser nuestro manejo en cada una de las etapas en sí, ¿no? Ya sea nuestra etapa prenatal, ¿sí? Que en sí debería iniciar acá nuestro trabajo, ¿sí? Podemos ir trabajando de forma física en este periodo prenatal, ¿sí? En donde la verdad tenemos que ir iniciando en sesiones netamente individuales y personalizadas, ¿ya? Y posteriormente recién podemos ir trabajando de forma grupal. ¿Ya? Esto va a depender también de cada caso, ¿no es cierto? En sí, en la mayoría de nuestras pacientitas, siempre en consultas suelen tener algunos problemitas de espalda, ¿no? Que a veces es lo más habitual. Entonces, por eso, primeramente, deberíamos ir trabajando en lo que vendría a ser de forma individual, ¿no? Saneando un poquito estos dolores, no solamente a nivel lumbar, sino también lumbopélvico, ¿no? O dorso lumbar en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, netamente podemos ir trabajando con lo que es un poquito de terapia manual, ¿no? Algunos ejercicios de estabilización también de la zona, como podemos observar acá, como también ayudarles en esa higiene postural, ¿ya? En toda esa etapa del embarazo, ¿no? Y obviamente tomar en cuenta los factores, ¿no? Que pueden estar implicados acá y que pueden, digamos, a ir desarrollando con mayor frecuencia lo que vendría a ser este dolorcito que pueden ir sintiendo nuestras pacientes, ¿no? Es por eso que sí o sí las sesiones primeramente tienen que ser de forma individualizada, ¿no? Obviamente con la exploración que habíamos estado viendo la noche anterior, ¿no es cierto? Ir trabajando, ¿no? Ir valorando también ese estado de ese suelito pélvico también, ¿no? Realmente es importante, sobre todo para irlo comparando cuando tengamos a la misma pacientita, pero ya en un periodo de posparto, ¿sí? Entonces, debemos ir comparando lo que son nuestras valoraciones, ¿no? Cómo está el grado de disfunción, cuánto ha sido el grado de disfunción también.
¿ya? Entonces, por eso también es importante la exploración inicial que nosotros tenemos que ir realizando, ¿no? Sobre todo ir viendo lo que es esa movilidad de pelvis, cómo está funcionando esa región lumbar también, ¿no? Obviamente el tono, el control de la musculatura abdominal, ¿no? De cada pacientita. Si es que está teniendo algún caso de contracturas, ¿no? Algunos músculos que tal vez están tensos o están rígidos, o ya estamos teniendo casos tal vez de simetrías, ¿no? Alguna alteración en simetrías también. Entonces, por ello, primeramente, debemos trabajar de forma individual, ¿no? Informarle siempre a la pacientita sobre los cambios que va a ir teniendo su cuerpito, ¿no? A lo largo de toda esta etapa, cuáles son los cambios que puede ir experimentando, ¿no? Y cómo nosotros podemos irle ayudando también, ¿no? Sin necesidad de que la pacientita también vaya a compensar de manera excesiva alguna disfunción que se esté presentando, ¿no? En esa etapa. Entonces, obviamente, en la primera etapa siempre es necesario que la propia paciente vaya a conocer su propio cuerpo, ¿ya? Por eso el tratamiento fisioterapéutico generalmente se va a ir basando en ayudarle primeramente a que vaya ganando conciencia de movimiento, ¿no? De estructuras, como les decía mencionando la noche anterior, sobre todo de pelvis. A veces la mayoría de nuestras pacientitas desconocen algunos movimientos de pelvis, ¿no? Desconocen los movimientos en sí, que en sí debería estar realizando lo que es ese suelo pélvico también, ¿ya? Y ya cuando hayamos saneado lo que es o disminuido lo que es esos puntos dolorosos, ¿no es cierto? La presencia de dolor también a nivel pélvico, hayamos mejorado un poquito lo que es esa postura y demás, ya podemos poner a nuestra pacientita en lo que son sesiones grupales, ¿ya? Que obviamente para poner a pacientitas en sesiones grupales, igualmente se tiene que realizar lo que es una valoración, por si acaso, ¿ya? Generalmente cuando se hacen sesiones grupales, obviamente tenemos que ir ajustando las necesidades del grupito que nos vamos a ir encargando, ¿no? Obviamente, ¿sí? Que en sí el grupo al cual nosotros vamos a ir manejando, por si acaso, las mismas pacientitas tienen que requerir, digamos, de las mismas necesidades. Ya es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar una buena preparación física, ¿no? Entonces, por ello que tenemos que irnos ajustando o ir ajustando en este caso al grupo, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? Tal vez em, eh, ganar más flexibilidad, ¿no? Ganar tal vez o mejorar en este caso lo que es la parte de la respiración, ¿no? En este caso también entraría lo que es las características entre cada pacientita de ese grupo, es decir, tienen que tener la semejanza en características. Ya entonces, para el uso también, como ustedes pueden observar en las imágenes, obviamente vamos a ir utilizando diferentes instrumentos, ¿no? Ya sea balones, ya sean colchonetas, ¿no? Almohadas, discos también, podemos ir utilizando lo que son sillas, ¿sí? O netamente algunas gomas y demás, ¿ya? Pero acá cada sesión, por si acaso, cuando estamos hablando de la ejecución de forma grupal, siempre va a variar al tiempo de gestación de las pacientitas, ¿no? No podemos ir trabajando tal vez entre pacientitas tal vez del primer trimestre a tal vez el tercer trimestre, no es lo mismo, ¿no? El trabajo tampoco es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener pacientitas que tengan las mismas características o características muy similares para trabajar de forma grupal, ¿ya? Y poder sobre todo encontrar el buen resultado entre estas pacientitas, ¿ya? Obviamente las sesiones tienen que ser entretenidas, variadas, ¿no? Y tenemos que ir evitando lo que es la parte de una monotonía, ¿no? Tenemos que ir variando lo que son sesiones de ejercicios, ¿no? Entonces todo va a depender,
¿sí? De las características de cada pacientita y según a ello nosotros podemos ir realizando lo que es un protocolo de actuación como tal, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, eh, ya sea cuando hagan una sesión individual, ¿sí? Como también ya hagan una sesión de forma grupal, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares, ¿no? Sobre todo para ir garantizando lo que es la mejor calidad de asistencia a nuestras pacientitas. Eso, por favor, no lo vayan olvidando, ¿ya? Y acá la pregunta tal vez podría ir sugiriendo en qué momento nosotros ya podemos ir trabajando lo que es la parte física en estas pacientitas. Generalmente siempre se va a aconsejar que vayamos iniciando lo que es una actividad a partir del segundo trimestre aproximadamente, ¿no? Y todo va a depender también del caso de las pacientitas, ¿no? Obviamente, aún vamos a tener un poquito más de flexibilidad en articulaciones, ¿sí? Obviamente, ese abdomen, ¿sí? Ya está creciendo un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos que ir introduciéndonos, ¿sí? A lo que vendría a ser la parte de tonificación y preparación física como tal, para que vayamos a prevenir sobre todo lo que son problemas, ¿no? Y los problemas más típicos que suelen aparecer a partir del tercer trimestre, ¿no? Que son los dolores más intensos de espaldita, ¿no? O peor, si queremos prevenir más lo que son las lesiones postparto también. ¿Ya? Entonces, empezar tal vez a partir del segundo trimestre a veces es un poquito más cómodo, ¿no? Donde ya náuseas, vómitos ya también vayan a desaparecer, entonces, ya podemos iniciar poco a poco lo que es este tipo de ejercicios, ¿ya? Por lo tanto, hay que, por si acaso, mejorar un estado físico. Si es que tiene un buen estado físico nuestra pacientita, tenemos que tratar de mantenerlo también, ¿no? Entonces, eso también va a hacer que nuestras pacientitas suelan tener partos muchísimo más cortitos, ¿no? Y la recuperación obviamente sea mucho más rápida. Entonces, podemos ir trabajando tal vez con ejercicios un poquito más aeróbicos, pero de forma muy, pero muy moderada, ¿sí? Ejercicios de tonificación, ¿sí? Como ustedes pueden observar acá, podemos trabajar con ejercicios de corrección postural, ¿sí? Estabilización general. Eso es lo que podemos ir trabajando, tal vez una combinación de todas estas, haciendo que las sesiones también se vean un poquito más, eh, más divertidas, ¿no? Más variadas, ¿ya? Y que también sea algo entretenido en cada pacientita, ¿no? Y no así tan aburrido, tan monótono como tal, ¿ya? Entonces, por eso debemos tomar en cuenta esto. Debemos trabajar con ejercicio aeróbico, ya les iba mencionando, ¿no? Ejercicios de tonificación, ¿sí? Corrección postural y evidentemente estabilización general como tal, ¿ya? Por eso, cuando nosotros empezamos a realizar lo que es una preparación física, tenemos que tener diferentes objetivos, ¿sí? Y acá ustedes en pantallas ya estamos observando acá en el cuadrito, ¿no? Por ejemplo, hacia su izquierda estamos observando lo que son los objetivos generales, ¿no? Romper el círculo miedo, tensión, dolor, ¿no? Que es lo que la mayoría de nuestras pacientitas, sobre todo las primerizas, pueden ir sintiendo, ¿ya? Reducir lo que son las molestias, ¿no? Sobre todo los dolores que pueden estar teniendo en espaldita, que es lo más típico, ¿no? Reducir secuelas postparto. Obviamente, en todos los casos sí o sí vamos a tener lo que es un grado de disfunción, ¿no es cierto? Y acá estaríamos ante nuestros objetivos, en este caso más específicos, ¿no? Flexibilizar las articulaciones, mantener o recuperar el tono muscular, estabilizar el tronco, aumentar la coordinación y el equilibrio, favorecer el tránsito intestinal y activar la circulación también. ¿Sí? Entonces, todos los ejercicios que vayamos a realizar, sí lo tenemos que tomar en cuenta enfocándonos en estos puntos, ¿no? Ayudando a nuestras pacientitas a mejorar en estos puntos,
¿Listo? Muy bien, y es así que directamente nos vamos a ir adentrando en una gama de opciones, ¿sí? No quiere decir que todos los ejercicios que vayamos a ver a continuación hasta finalizar la sesión, sí o sí los tienen que realizar. Todo va a depender de cada uno de ustedes si los van a implementar o no. Muchos de ellos forman parte de lo que son algunos ejercicios iniciales, ¿sí? Son ejercicios, la mayoría de ellos, iniciales que nosotros podemos ir realizando. Y ya va a depender también de cada caso que nosotros podemos irlo modificando, ¿sí? Podemos ir dificultando mucho más la realización, todo va a depender del número de repeticiones, ¿no? Podemos ir iniciando tal vez series de 5 repeticiones hasta ir haciendo un poquito más, todo va a depender de la evaluación que ustedes vayan realizando previamente a su paciente, ¿no? Y como les decía, vamos a ver ejercicios principales y claves como tal, ¿ya? Aparte de los ejercicios que vayamos a ver la noche de hoy, hay infinidad de ejercicios, ¿sí? Con la utilización ya sean de balones, de discos y demás, que también se pueden ir utilizando, ¿sí? Ya va a depender de la estrategia de cada una de ustedes. Esto nada más es una pausa, una pauta que pueden ustedes ir teniendo y no así lo que es una recetita como tal, ¿sí? Muy bien, y vamos a hablar de uno de los segmentos que más comprometido está, ¿no es cierto? Que vendría a ser la pelvis como tal. Que obviamente la pelvis tiene que tener, como ustedes pueden ir observando en la imagen, tiene una libertad de movimiento, ¿no es cierto? Y esto obviamente se tiene que ir ganando gracias a lo que es la práctica del propio movimiento, y me refiero a la anteversión como también a la retroversión, ¿no? A la elevación como también al descenso, ¿sí? De apertura, ya sea también al de movimiento de cierre, ¿no? Acá lo que queremos hacer en todas nuestras pacientitas es mejorar la libertad de movilidad de pelvis, ¿ya? En algunos casos, la verdad es un poquito más complicado y requiere también un poquito más de tiempo, ¿no? Un poquito más de esfuerzo, un poquito más de dedicación, ¿sí? No solamente por parte del fisioterapeuta, sino también por parte de la paciente, ¿no? Obviamente, sin la voluntad de la paciente, no vamos a hacer casi mucho. Así que netamente tenemos que ir mejorando esta movilidad, ¿no? Ya acá en la imagen estamos viendo una posición de anteversión pélvica, ustedes pueden observar acá, y en esta imagen estaríamos observando netamente, vean ustedes la pelvis, y tiene una posición un poquito más de retroversión pélvica, ¿ya? Y es por eso que vamos a ver a continuación algunos ejercicios que sí podemos ir realizando, ¿ya? Para mejorar lo que es esta movilidad. Y para ello también podemos utilizar algún tipo de instrumento también, ¿sí? O de ayuda, como en este caso vendría a ser nuestro balón, ¿no? Vean ustedes cómo está nuestra pacientita acá. Está sentada sobre el balón fitball, ¿no? Por lo tanto, tenemos piernitas separadas, ustedes pueden ver, ¿sí? Y a esa pacientita le hacemos poner ya sea las manitos en el muslo como también en el bajo vientre, ¿ya? Pero es mejor que las manitos estén a nivel de muslo, ¿ya? Obviamente en esta posición es donde primeramente vamos a corregir la posición de columna, ¿listo? Eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen no tenemos la corrección de columna, pero en esta imagen sí, y eso es algo que vamos a ir promoviendo en nuestra paciente, ¿ya? Para que vayamos a disminuir también molestias, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a agarrar lo que es este tipo de postura, ¿ya? Porque también la propia paciente, al momento de adquirir esta postura, por sí sola va a empezar a sentir una elongación, ¿ya? Es decir, puede ir sintiendo lo que es ese pesito del cuerpo sobre lo que es los isquiones, ¿no? Entonces vendría a ser una especie de autoelongación de columna, ¿no? Y ahí ya estamos teniendo lo que es una especie de ejercicio también, ¿no?
Ya cuando esto lo vayan dominando nuestras pacientitas, porque en algunos casos realmente es bien difícil mantener esta postura en ellas, pero va a haber otras pacientitas que rápidamente van a poder mantenerme esta postura, porque obviamente estamos en una posición sedente, en un espacio inestable, ¿no? En un objeto más inestable. Y ya cuando lo tengamos ganado, lo que vamos a realizar son círculos, ¿no? Obviamente podemos realizar los círculos en forma tal vez o en sentido a favor de las agujas del reloj, ¿no? Y esto tiene que provocar netamente el desplazamiento del balón, ¿no? Con lo que vendría a ser la referencia con el suelo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que ir sintiendo lo que es el movimiento de esa zona lumbar. No sé si podrían apagar, por favor, sus micrófonos. Se los pediría, por favor. Ya saben, alguna duda, pregunta al finalizar. ¿Ya? Muy bien, continuemos. ¿En qué estábamos? En los movimientos circulares que tenía que hacer la paciente, ¿no es cierto? Ya sea a favor de las agujas del reloj como también en contra de lo que son el movimiento de agujas del reloj. Ya es decir, movimientos circulares. Pero ojo, sí vamos a sentir el movimiento en esta zona, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que ir supervisando muy bien es que la zona dorsal, ¿sí? No sea quien me vaya a compensar el movimiento deficitario que se pueda ir teniendo a nivel lumbar. Ya es uno de los puntos que sí o sí debemos tomar en cuenta, porque si ya la zona dorsal me está compensando lo que la zona lumbar no puede realizar, obviamente el ejercicio está mal ejecutado. ¿Sí? Estamos bien. Pasa lo mismo con los hombros. Muchas de las pacientitas al querer realizar movimientos circulares generalmente compensan con hombros también, cosa que hace ya deficitario, o sea, el ejercicio ya no nos sirve para nada. ¿Listo? Por lo tanto, región dorsal, zona de hombritos, tienen que permanecer fijos, ¿ya? Y tenemos que ir realizando este tipo de movimientos para mejorar lo que es esa zona pélvica, ¿ya? ¿Estamos bien? Muy bien. Continuando con esto, obviamente la pelvis también tiene otro tipo de movimientos, ¿no? Movimientos propios, si se podría decir así. Y acá estaríamos viendo, vean ustedes acá, vamos a tener movimientos de nutación, ¿ya? Por lo tanto, aparte de movimientos de nutación, obviamente vamos a tener movimientos de contranutación también, que tal vez es un poquito menos, digamos, a comparación de una nutación, ¿sí? Sobre todo en nuestras pacientitas ya que están en esta etapa de embarazo, ¿sí? Entonces, generalmente se va a notar muy poquito, digamos, estos movimientos, ¿no? Pero por lo tanto, la zona de sacro, nuestras pacientitas embarazadas, sí o sí me va a condicionar lo que es la salida del feto durante el parto. Entonces, también es uno de los puntos donde sí o sí tenemos que ir trabajando, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras ese sacro esté más, pero más horizontalizado, digamos, ¿sí? Más poco móvil va a ser, ¿no es cierto? Y entre menos movilidad tenga, entonces también me va a impedir también que esa cabecita fetal encaje tal vez de forma correcta en esa pelvis, por lo tanto tengamos una coxis muy poco móvil, ¿sí? Por lo tanto, la salida de la cabecita fetal también no va a ser de forma más rápida, ¿sí? No nos va a ayudar para nada tener este tipo de movimiento horizontalizado de lo que vendría a ser la zona del sacro, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que ir trabajando movimientos que nos faciliten no solamente la notación, sino también la contranotación, ¿no? Cuando estamos hablando de movimientos de contranotación, sí o sí necesitamos ir cerrando lo que vendría a ser ese estrecho inferior también, ¿no? Es decir, acercar lo que son movimientos de isquiones, ¿no? Ir desplazando lo que es posteriormente, lo que es base de sacro. Sí, por lo tanto, sí o sí tenemos que ganar una movilidad casi general, ¿no es cierto?
Por lo tanto, tenemos que ir trabajando estos dos tipos de movimiento también, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos ir realizando? Vean ustedes acá una de las posiciones que tenemos que irlas ejecutando, que en sí vendría a ser la posición de indio, ¿no? En este caso estamos con la ayuda de un balón, vean ustedes en la imagen, tenemos los piecitos juntos, ¿no es cierto? Rodillitas separadas. Vamos a ir pidiéndole a nuestra pacientita que vaya inclinando ese tronquito en dirección anterior. Por lo tanto, primeramente, ¿qué estamos ejecutando? Una elongación de columna, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, vamos a trabajar con eso, ¿sí? Hasta que consiga un buen apoyo en lo que es el balón, ¿ya? Cuando ya hayamos ganado lo que es esa elongación de columna, obviamente vamos a empezar a realizar lo que son balanceos, ¿sí? Balanceos laterales, ¿ya? Sintiendo lo que es ese peso sobre lo que son los isquiones como tal, ¿ya? Y es ahí donde vamos a ir ganando lo que son los movimientos de contranutación primeramente. ¿Ya? Es uno de los ejercicios que nos estaría ayudando para ese movimiento de contranotación. ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio que también lo podemos ir realizando, vean ustedes, que es la típica posición de maometano, ¿sí? Que como ustedes pueden observar acá en la imagen, nuestras rodillas están separadas, ¿no es cierto? Pero los piecitos están juntos. Nuevamente, vamos a realizar una inclinación de tronco en sentido anterior, ¿sí? Pero hasta apoyar los antebrazos, ¿ya? Apoyar antebrazos, brazos en lo que vendría a ser ese balón, ¿ya? Lo podemos hacer, como ustedes pueden observar acá, sobre un balón, lo podemos hacer sobre lo que es una propia colchoneta, no pasa nada, ¿ya? O solo lo que vendría a ser ese respaldo de nuestra camillita también, ¿no? Y ahí también podemos ir trabajando lo que es ese punto de contranotación, ¿ya? Vamos a irnos a otro. Y tenemos acá la famosa posición lateral, ¿sí? Este ejercicio, vean ustedes, nuestra paciente está de decúbito lateral, pero vean ustedes la posición de su pie, ¿no? El piecito está apoyado, ¿sí? El miembro inferior, ¿sí? Que queda arriba, ¿sí? Queda apoyado delante del cuerpito, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá lo que estamos realizando es una facilitación de la rotación de cadera también, por lo tanto, también me ayuda al movimiento de contranotación, ¿ya? Pasa lo mismo en esta posición que vendría a ser la posición ginecológica, ¿no es cierto? La típica ginecológica donde estamos elevando un poquito lo que es esa pelvis, ¿no? Obviamente piernitas sobre lo que son los estribos, ¿sí? En una rotación un tanto más externa y una flexión de rodilla aproximadamente de 90, ¿no? Que también tienen que estar separados, obviamente, ¿ya? También nos estaría facilitando a la contranotación. Pero vean ustedes esta posición. Cambiaría mucho porque es uno de los ejercicios para, en este caso, mejorar lo que es la notación del segmento, ¿ya? De esa pelvis. Por lo tanto, ¿cómo ponemos a nuestra pacientita? Obviamente está en una posición de cúbito lateral, ¿no? Pero el miembro inferior de arriba, vean ustedes cómo está apoyadito sobre lo que es una almohada, ¿ya? A la altura de la cadera también, la tiene que ir sobrepasándola un poquito más, ¿ya? Mientras que este miembro inferior, sí que está debajo, tiene que estar en una posición de extensión como tal. ¿Ya? Es decir, la rodillita tiene que estar en una posición extendida, más al contrario de lo que sucede con nuestro miembro que está arriba, ¿no? Tenemos otro, ¿sí? Que vendrían a ser, por si acaso, antes de pasarnos a lo que es la zona de raquis,
que sería muy semejante a lo que es esta posición, porque también lo podemos hacer. Nuestra pacientita puede estar sentada, ¿sí? Pero en este caso con las rodillas juntas, ¿ya? La podemos hacer sentar sobre el balón, pero también la podemos hacer sentar en una silla. Nos sirve, ¿sí? Nos sirve y bastante, por si acaso, ¿ya? Cuando esté sentada en la silla, los pies tienen que estar separados, ¿ya? Y las rodillas tienen que estar juntas, ¿ya? También vamos a llevar las manitas a nivel del muslo. O sea, acá tenemos una imagen muy parecida, ¿ya? Acá, perfecto. La posición es semejante a esta, ¿listo? Nada más que vamos a pedirle que me vaya a elongar a lo que es esa columna. En este caso, le vamos a pedir que se nos vaya en un sentido anterior a la pacientita, que deje caer ese abdomen, en lo que es la parte de los muslos. Ahí también estaríamos facilitando lo que es movimiento de nutación, ¿sí? En uno de los ejercicios que también podemos ir realizando, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, nos estaríamos pasando a lo que vendría a ser esa zona de raquis, que obviamente uno de los objetivos, sobre todo cuando empecemos a realizar preparación física, netamente es el control de la posición de columna, ¿no es cierto? Entonces, para ello realmente es muy importante utilizar espejos. Es una herramienta realmente que es muy útil para que la propia pacientita vaya ganando lo que es una reeducación de la posición de columna, ¿ya? Es muy frecuente también cuando nosotros vayamos a realizar lo que es una valoración de nuestras pacientitas, es que dejen caer hacia atrás, sobre todo, o estén teniendo bastante lo que son alteraciones posturales, ¿no? A niveles de sacro, a niveles de sacrococcigio o de la zona dorsal, ¿sí? Son realmente posiciones que sí o sí tenemos que irlas modificando, ¿sí? Es muy importante que nuestra pacientita sí o sí tenga lo que es esa posición de los isquiones. Por ejemplo, vean acá. Muchas de nuestras pacientitas van modificando lo que son diferentes posturas, ¿sí? De forma inconsciente, obviamente, ¿no? Pero que se van marcando mucho más, sobre todo en las últimas etapas del embarazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá estamos observando cómo las pacientitas pueden estar alterando la posición en la parte de la sedestación, ¿no? Y ahí también entramos nosotros para ayudarles a mejorar lo que es la postura en em, en diferentes momentos, ¿sí? Para que también nos ayude posteriormente para que no vaya a producirse cualquier tipo de alteración un poquito más comprometida, ¿no? La manifestación del dolor, que es lo más típico en estos casos. Sí, entonces por eso siempre vamos a ir utilizando lo que es una reeducación postural, podemos ir realizando ejercicios de autoelongación también, sí, así como habíamos visto hace un momento los ejercicios de elongación, que son los básicos para ir realizando, ¿no? Y ya posteriormente podemos ir trabajando con ejercicios de tonificación como tal, ¿ya? Entonces, obviamente debemos ganar lo que es esta corrección postural, ¿no? Por ejemplo, acá estaríamos observando una postura incorrecta, ¿no es cierto?, de nuestras pacientitas que están en esta etapa de embarazo, pero como ellas tienen que ir modificando también la postura, ¿sí? Y como les iba mencionando, ¿no? Obviamente tenemos que ir trabajando con lo que es posicionamientos, ¿no? Ejercicios de autoelongación, ¿sí? Ejercicios de movilización lumbopélvica para que no estemos teniendo manifestaciones dolorosas cuando se vaya cambiando de posiciones también. ¿Listo? Vean ustedes acá, es uno de los ejercicios que se puede ir realizando cuando nosotros podemos ir modificando lo que es la parte de postura.
¿sí? No solamente como ustedes pueden observar acá, no sé si se dan cuenta, estamos trabajando con movimientos, aparte de movimientos pélvicos, también estamos mejorando y corrigiendo lo que es la parte de columna también. ¿Sí? Y aparte de ir corrigiendo y manteniendo esta postura en nuestras pacientitas, podemos irlo complicando mucho más con el uso de la respiración también. ¿Sí? Que hace que el ejercicio sea un poquito más dificultoso de realizarlo, sobre todo de irlo controlando o manejando, ¿no? Y al mismo tiempo ir controlando también lo que es la basculación, ya sea en un sentido anterior como también posterior de esa pelvis. ¿Sí? Ya también controlando lo que es esa zona dorsal, por eso también los bracitos, ¿sí? En flexión y en flexión también de codos, ¿sí? Para que también vayamos ganando lo que es esa corrección postural como tal, ¿no? Entonces, son diferentes ejercicios que nosotros podemos ir realizando. En sí, los ejercicios básicos para ir mejorando lo que es postura y sobre todo entrando en conciencia a nuestra pacientita para que mejore lo que es su postura en algunos momentos, ¿no? Sobre todo cuando la paciente está en sedestación, ¿no? Que es ahí donde generalmente se pierde lo que es una armonía de esa postura como tal, ¿no? Y donde se necesita un poquito más de control postural, ¿ya? Y vemos acá también lo que es uno de los ejercicios de autoelongación, ¿ya? La misma, muy parecida a lo que vendría a ser hace un momento el ejercicio que les iba mencionando, nada más que acá estamos utilizando lo que es un cojín, ¿no? Entre las piernas. Obviamente nuestra pacientita está en colchoneta, así como pueden observar en la imagen. Tenemos que trabajar este tipo de posturas frente a un espejo, ¿sí? Para que vaya generando conciencia en nuestra pacientita, ¿no? Para que vayamos a corregir de esta postura a esta postura como tal. ¿Sí? En sí son ejercicios propuestos por nosotros mismos, los cuales se pueden ir modificando y pueden ir aumentando mucho más también en su complejidad, ¿ya? Otro de los ejercicios que también podemos ir utilizando, aquí tenemos por si acaso otro ejercicio de autoelongación, ¿no? Obviamente nuestra pacientita está en sedestación, en este caso, en una superficie mucho más inestable, como que vendría a ser un balón. También lo podemos hacer frente a una silla, ¿sí? Pasa lo mismo, es lo que estamos realizando acá, ¿no? La posición de nuestros bracitos al borde de la camilla, ¿sí? Y vamos realizando lo que es un estiramiento de toda esa columna, ¿no? Mejorando también lo que es su funcionalidad y un poquito también la movilidad de este segmento, ¿ya? Por lo tanto, nos va a favorecer sí o sí ese control postural. Otro de los ejercicios más utilizados, evidentemente, es el famoso ejercicio de gato, ¿no es cierto? Los de 4 puntos. Vean ustedes acá, estamos con esa posición inicial, ¿no es cierto? Para ir realizando este ejercicio. Vean ustedes, lo que proponemos es lo mismo, ¿no? Que vayamos a realizar esa elongación, ¿no? Esa posición elongada de esa columnita, ¿sí? Vemos cómo llevamos el tronco muy próximo a lo que vendría a ser la colchoneta, ya sea la camilla, ¿no? Y vamos llevando nuestros miembros superiores lo más lejos posible, ¿ya? Y después de que encontremos esta postura, elevamos nuevamente el tronco, es decir, llegamos a esta posición de 4 puntos y la vamos manteniendo, ¿no? Lo más lejos que se pueda. Por lo tanto, el movimiento que realmente nosotros siempre vamos a pedir, aparte de que me adquiera primeramente esta postura y después pasemos a esta postura de 4 puntos, vamos a ir trabajando lo que es la respiración, ¿ya? Por ejemplo, durante la inspiración vamos a dejar caer el abdomen, es decir, vamos a estar en esta posición, nos vamos a ir hacia el suelo, ¿ya? Pero tiene que ser un movimiento lento, ¿no? Por eso tiene que ir guiado con la parte de respiración, es decir, en todo momento nosotros tenemos que irla guiando a nuestra paciente, ¿ya?
Tenemos que ir sintiendo también lo que es ese movimiento a nivel vascular de la pelvis, ¿ya? Y cuando vayamos a lo que es la fase de la expiración, ¿sí? Vamos también a irnos a esta posición, ¿ya? Tal vez nosotros podamos intentar sujetar lo que vendría a ser la parte inferior del abdomen, ¿sí? La pelvis sobre todo para que se le ayudemos a desplazar en sentido posterior, arrastrando lo que es columna lumbar un poquito más, exagerar, digamos, ayudarle a exagerar ese movimiento a nuestra paciente, ¿sí? Pero en este caso sin forzar demasiado a lo que es una alteración muy, muy notoria de esa curvatura de lordosis. ¿Ya? Entonces sí vamos a ir trabajando con lo que son las partes en sí, con la parte respiratoria como tal, ¿ya? Para que ganemos también mucho más conciencia del movimiento y del ejercicio también, ¿ya? Y tenemos acá otro ejercicio que también está en base a trabajar, en este caso, la zona dorsal de nuestras pacientes, ¿no? Utilizamos nuevamente lo que es nuestro baloncito. Y nuestra pacientita, como pueden observar en la imagen, también la vamos a dejar caer sobre el balón, ¿no? Vean ustedes, esas piernitas están separadas, están flexionadas, porque lo que hacen es ayudarme a mantener lo que es el equilibrio. Mucho ojo con la posición, ¿sí? Acá de miembros inferiores, porque muchas de ellas van a querer unir lo que son o aproximar mucho más lo que son rodillas, o sobre todo los pies. Entonces es mejor que aumentemos lo que es la base de sustentación para mejorar el equilibrio también de nuestras pacientitas, ¿no? Nuevamente vamos a ir trabajando con la respiración, ¿no? Porque cuando le vamos a ir pidiendo a nuestra pacientita que realice una inspiración, le vamos a pedir que me vaya a dejar caer esos bracitos hacia el suelo. ¿Sí? En sí, la paciente tiene que empezar a sentir el movimiento de los hombritos, ¿sí? Y cómo se acercan lo que son las zonas escapulares hacia lo que vendría a ser esa línea media del cuerpo, ¿ya? Mientras que cuando ya pasemos a la fase de expiración, netamente tenemos que ir contrayendo suelo pélvico, ¿ya? Pero mientras esos bracitos vayan por delante del cuerpo y se eleve un poquito lo que es esa cabeza, ¿ya? Sí lo tenemos. Entonces, nuevamente tenemos que ir trabajando con la parte respiratoria. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir continuando, pero en este caso estaríamos viendo ejercicios enfocándonos a lo que vendría a ser ese suelo pélvico. Cuando hablamos netamente de suelo pélvico, es obviamente donde un poquito más nos tenemos que ir enfocándonos, ¿no? Por lo tanto, los ejercicios que vayamos a realizar siempre van a ir al enfoque de ir ganando fuerza, de ir ganando tono, ¿no? Peor cuando hemos encontrado bastante debilidad de ese suelo pélvico, ¿no? Siempre los objetivos que vayamos a tener ante suelo pélvico siempre va a ser aumentar la elasticidad, aumentar tal vez la flexibilidad, ¿no? En este caso igual lo podemos hacer mediante la aplicación de masajes, pero acá lo que queremos hacer es mejorar la calidad de movimiento, ¿ya? Controlar lo que es esa relajación, ayudar en sí a que esa pacientita tenga una mejor estabilidad de esa región lumbopélvica como tal. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo en sí de este suelo pélvico durante el embarazo, sí o sí se tiene que combinar primeramente con ejercicios aislados, ¿ya? Que me vayan solamente al suelo pélvico y después vamos a ir ejecutando ejercicios que me combinen con la parte abdominal también, ¿sí? Por lo tanto, sobre todo cuando trabajemos con pacientitas, las primeras sesiones que nosotros vayamos a incorporar lo que son ejercicios pélvicos, tienen que ser sobre todo enfocándonos a que las pacientes vayan ganando lo que es esta conciencia de esa musculatura. Muchas de ellas ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces tienen que enfocarse mucho más.
¿no? En las contracciones de suelo pélvico, las posturas, ¿no? Para percibir sobre todo la calidad de ese movimiento, ¿sí? Sobre todo cuando estemos a favor de la gravedad, en contra de la gravedad también, ¿ya? O cuando estamos en una posición inestable, también tienen que poder encontrar esa conciencia de contracción de esta musculatura. Ya entonces, por eso las primeras sesiones siempre va a estar encargando a lo que es esa conciencia, esas, eh, esa autopalpación por ellas mismas, enseñarles, ¿no? Mediante la visualización, lo que es esa región perineal como tal, ¿sí? Entonces, podemos ir controlando muy rápido, sobre todo si tenemos pacientitas que a veces son primíparas o que tal vez no tengan tantos factores de disfunciones, realmente la capacidad de control de esa musculatura es mucho más fácil, ¿no? Cosa que en otros casos a veces es mucho más difícil. Peor si la pacientita tal vez los casos de multíparas, ¿no? Entonces tenemos una disfunción un poquito más importante de ese suelo pélvico, ¿no? Entonces controlar sobre todo la contracción de esta musculatura les va a costar un poquito más. Ya, por eso también las sesiones tienen que ir siendo individualizadas, no tanto así tan grupales, ¿no? Dependiendo de cada caso. Y obviamente, em, sabemos que tenemos que seguir netamente un programa, ¿no? Un programa de diferentes ejercicios que, como les decía, los primeros tienen que ser a nivel de conciencia. Después, recién podemos ir trabajando en la parte de contracciones. Sobre todo, esto nos va a evitar que no tengamos contracciones sucias o contracciones parásitas, como se los dice. Esto es porque nuestras pacientitas piensan que están contrayendo suelo pélvico, pero la verdad no es así. Están contrayendo zona abdominal o zona, otro tipo de músculos, ¿no? Entonces, es hacerles ganar conciencia, ¿ya? Es hacerles ganar conciencia. Y obviamente esto también va a depender si ya nuestra pacientita está viniendo con alguna alteración, ¿no? Difiere mucho si la pacientita está viniendo ya con un grado de incontinencia, ¿no? O ya está viniendo mucho con un grado de insuficiencia muscular. Entonces, todo va a depender de qué técnicas nosotros vayamos a utilizar. Los ejercicios que estamos viendo y que vamos a ir viendo son ejercicios base, ¿sí? Que de ahí nosotros recién podemos irlo modificando y irlos dificultando muchísimo más. ¿Ya? Es por eso que siempre cuando vayamos a ir trabajando con estas pacientitas, en la primera etapa, netamente tenemos que ir trabajando en lo que es la parte de contracción, ¿sí? Conciencia de contracción, ¿ya? Para después trabajar lo que es la parte de musculatura abdominal también, ¿no? Contracción abdominal, ¿ya? Para pasarnos tal vez a algún nivel un poquito más evolucionado, donde estaríamos trabajando lo que es contracción de suelo pélvico, ¿sí? Esa musculatura profunda, ¿sí? Que me tienen que ir mejorando más en lo que es la capacidad del movimiento, ¿no? Sobre todo cuando estamos teniendo ya pacientitas del segundo trimestre más o menos, la mayoría de los ejercicios siempre van a ser un poquito más dinámicos porque todavía se puede, ¿ya? Pero ya a partir del tercer trimestre, no. Sí, ya podemos ir implicando un poquito más, bajarle un poquito más, ¿no? A esa dinámica. Tenemos que trabajar más ya ejercicios respiratorios, un poquito de ejercicios un poquito más simples, ¿no? Por la carga que también ya tienen, ¿no? En el último trimestre también. Tenemos que ir trabajando más lo que es la parte postural, más ejercicios estáticos, ya no así tanto tan dinámicos como tal, ¿ya? Netamente en el último trimestre estaríamos tonificando lo que es ese suelo pélvico, ¿ya? Pero aparte de tonificarlo, tenemos que enseñar a nuestra pacientita que lo tiene que ir flexibilizando, ¿ya? Tiene que ir flexibilizando lo que es la zona de periné también, ¿ya? Y es para ello que vamos a ir utilizando lo que son técnicas de masaje. Pero antes de eso, vean ustedes, este es uno de los ejercicios de suelo pélvico donde podemos utilizarlo, podemos realizarlo en una superficie más estable como también en algo un poquito más inestable también.
¿ya? Por ejemplo, acá estaríamos observando que nuestra pacientita está sentada en lo que es un balón, ¿no? O como les decía, puede ser una silla, pero es más preferible que sea una colchoneta, ¿no? Porque acá tiene que sentir la paciente la presión, ¿sí? El peso que tienen que ir en los isquiones, ¿no? Y obviamente tenemos que ir elongando columna. Sí o sí tenemos que ir elongando columna, pero en este caso tenemos que ir ayudándonos también con la cabecita, que también tiene que irse flexionando, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que se hace? Cuando vaya a realizar ese movimiento de flexión, ¿no es cierto? Tiene que ir contrayendo ese suelo pélvico, ¿ya? Sobre todo cuando estemos en la fase de expiración. Nuevamente vamos a trabajar con la respiración, ¿listo? Cuando estemos en inspiración, nos ponemos en posición, ¿sí? Y cuando expiremos, contraemos suelo pélvico. ¿Estamos? Muy bien. Y vamos a observar, este es otro tipo de modificación del ejercicio, pero en este caso estaríamos utilizando lo que es un disquito, ¿sí? O un baloncito pequeño también nos sirve. Vean ustedes la modificación del ejercicio. Primeramente podemos realizar este ejercicio donde la pacientita se sienta sobre el baloncito, ¿no es cierto? O después de ello, o cuando me lo vaya a mejorar ese ejercicio, quieren dificultarlo, podemos utilizar en decúbito supino sobre el baloncito en pelvis, ¿ya? Miren la posición, igualmente estamos con una flexión, ¿sí? De caderas como también de rodillas, mientras que cuando está sentadita en el baloncito, también tenemos que tener una flexión de rodillas, pero ojo, tiene que haber una separación en este caso de piernas, ¿ya? Pasa lo mismo, tenemos que trabajar con lo que es la respiración y cuando nosotros, ¿sí? Queramos realizar la contracción de ese suelo pélvico, obviamente nuestra pacientita tiene que estar en una fase de expiración también, ¿ya? Para que me vaya a mejorar lo que es suelo pélvico. ¿Listo? Y aquí vemos otro de los métodos, en este caso, que también nos van a ayudar a la parte de la flexibilidad, que vendría a ser el masaje, ¿no? Una de las maniobras que realmente sí tiene buenos resultados, ¿ya? Por lo tanto, sí es bueno irlo realizando, sobre todo este tipo de estiramientos que habíamos estado viendo y esta maniobra del masaje lo tenemos que ir realizando no durante el parto, realmente no es recomendable, pero sí lo podemos ir realizando en el último trimestre. Ya sí lo podemos ir realizando y en este caso nos los va mencionando acá. Lo vamos a hacer mediante 3 pasos, ¿no? Vean ustedes y acá ya no los dice, ¿no? Vamos a utilizar lo que son nuestros pulgares, los cuales van a ir en zona de la vagina, ¿sí? A unos 2 a 3 centímetros. Y vamos a hacer una pequeña presioncita, ¿sí? Ambas al mismo tiempo, no quiere decir una y después otra. Ambas al mismo tiempo, una pequeña presión que me tiene que ir hacia la zona del ano, ¿no? Tenemos que ir sintiendo un pequeño hormigueíto por ahí, ¿sí? Obviamente tenemos que ir utilizando lo que es algún lubricante, podemos utilizar lo que es un aceite, ¿no? Y la pacientita al hacerse este masaje, obviamente tiene que estar semisentada, ya que es lo más ideal para que también vaya a realizar esto, ¿ya? Cuando ya realicemos este tipo de estimulación, lo que vamos a ir realizando es un movimiento de balanceo. Vean ustedes acá en la imagen, nos los va mencionando con lo que es, perdón, las flechitas, ¿sí? Vamos a realizar un movimiento de vaivén, ¿ya? Vean ustedes, vamos a ir en sentido de agujas de reloj, pero en sí son movimientos de vaivén. Ya esto lo podemos ir haciendo entre 2 a 3 minutos aproximadamente, hasta que tal vez sintamos una especie de adormecimiento en esa zona, ¿ya? Y después de realizar ese tipo, ¿sí? De deslizamiento, vamos a realizar lo que es una pequeña presión hacia el ano, ¿sí? Y hacia afuera también, ¿sí? En sentido hacia el ano y hacia afuera. Ya también lo vamos a realizar por unos
3 minutos, ¿ya? En sí, todo nuestro masajito, ¿sí? Puede ir durando como unos 7 minutos más o menos, ¿sí? O lo podemos realizar hasta 10 minutos, no pasa nada, también funciona, ¿ya? Tenemos que hacer unos 10 minutos al día más o menos, ¿ya? Y este tipo de masaje realmente es muy bueno, como les decía, nos va a ayudar bastante a ir flexibilizando lo que es la zona y lo podemos realizar tal vez unas 6 semanas antes de lo que es el parto, ¿no? Gracias a este tipo de maniobras generalmente nos van a ayudar a estimular la zona, aparte nos van a ayudar a vascularizarla también, ¿no? Entonces vamos a ganar un poquito más de elasticidad, ¿no es cierto? Es a veces un poquito más normal, ¿sí? Que las primeras sesiones que la pacientita llegue a realizar este tipo de masaje le puede incomodar o hasta incluso doler, ¿ya? Pero mientras más vaya adentrándose al adiestramiento de este tipo de masaje, también ya no va a sentir lo que es esa sensación de dolor, ¿ya? Sino más bien vamos a ganar mucha más elasticidad de esa zona. Ya nos va a ayudar bastante a que vayamos a reducir un poquito más alguna disfunción que vayan a tener lo que es ese perineo durante el parto. ¿Sí? Y acá tenemos otro ejercicio, por si acaso, que es el famoso ejercicio básico para ir contrayendo ese suelito pélvico, ¿ya? Como ustedes pueden observar, nuestra pacientita está en decúbito lateral, ¿sí? También puede estar en decúbito supino, funciona, ¿ya? No es que no, pero esas rodillitas tienen que estar flexionadas. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir a la paciente? Generalmente le vamos a pedir que trate de contraer ese suelo pélvico, es decir, como si quisiera retener lo que es la orina, ¿sí? Como si sintiera que está reteniendo lo que es esa orina, pero ojo, tenemos que nosotros pedirle que entre en conciencia que no me vaya a contraer glúteos, mucho menos tiene que contraer aductores y mucho menos me tiene que contraer la zona abdominal, ¿no? Entonces, netamente tenemos que contraer solamente suelo pélvico, ¿ya? Solamente tiene que haber una contracción de suelo pélvico. Este es uno de los ejercicios, por eso, básicos, los más sencillos, ¿no? Y en donde más conciencia llega a tener nuestras pacientitas al momento de sentir esa contracción. Así que solamente tiene que ser suelo pélvico, no tiene que ser ni glúteos ni otro tipo de músculo tampoco, ¿ya? Pasa lo mismo con este ejercicio, ¿no? Que ya es un poquito más avanzado, en donde vean ustedes, nuestra pacientita está en una posición de 4 puntos, ¿no? O cuadrupedia, si ustedes lo quieran llamar así, ¿sí? Obviamente está abrazando, entre comillas, ¿no? A nuestro feedback. Vean ustedes, nuestra caderita está en una flexión de 90 y obviamente nuestras rodillas también lo están, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mismo movimiento, ¿no? Contracción de ese suelo pélvico y también esa conciencia de percibir la sensación, ¿no? Esa tensión de esa región inferior del abdomen, ¿ya? Obviamente pidiéndole que no me vaya a contraer otro grupito muscular tampoco, ¿listo? Y a esto también lo podemos ir modificando y complicando un poquito más, ¿no? Vean ustedes cómo lo podemos complicar. El mismo ejercicio, pero ya estando en una posición bípeda, ¿no? Vean ustedes, caderita está flexionada, rodillas también están flexionadas, base de sustentación tiene que ser un poco más amplia, así como ustedes pueden observar en la imagen, manos en lo que vendría a ser la zona de muslos y balón en zona lumbosacra, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Igualmente, contracción de suelo pélvico, percepción de esa sensación de tensión en esa región, ¿sí? En esa región inferior de abdomen. ¿Listo? Y aparte de ello, podemos irlo modificando también.
Vean ustedes, acá tenemos otra modificación, ¿sí? En donde, en este caso, nuestra pacientita está sobre nuestro disco, ¿no? Nuestro disco inflable. Las manitos pueden ir en lo que es algo, un objeto más fijo, en este caso estamos ante lo que es una pared y progresivamente podemos modificar el punto de apoyo, ¿sí? Mientras nuestra paciente vaya mejorando en lo que es este ejercicio, podemos modificar, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Igualmente, contracción, contracción de suelo pélvico, percepción de esa tensión. Sí, en esa región inferior. Por lo tanto, tomen en cuenta los tiempos de duración, ¿no? Los tipos de contracciones también que pueden ir teniendo. Podemos ir realizando contracciones mantenidas, ¿no? Ya sea desde los 3 segundos hasta llegar hasta los 10 segundos, dependiendo a qué intensidad vayamos a llegar paulatinamente. Y obviamente podemos ir trabajando también con contracciones intensas, ¿no? Contracciones breves, contracciones intensas, ¿no? Es ahí donde vamos a ir desarrollando también lo que es fuerza, lo que es coordinación y sobre todo lo que es velocidad. Entonces vamos a ir trabajando y jugando también con ese tipo de ejercicios, ¿ya? Muy bien. Y en este caso nos vamos a ir a otro segmento, que es la parte abdominal, ¿no? Que obviamente un trabajo de tonificación que se tiene que ir incrementando igual de forma paulatina a medida que también vaya avanzando lo que es el embarazo, ¿no? En sí, em, el objetivo siempre va a ser el mantener lo más que se puede ese tonito y sobre todo mejorar la flexibilización, ¿no? Cosa que se me mejore lo que es ese estiramiento, ¿no? Ese control de actividad en sí de esta zona abdominal como tal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En sí lo vamos a realizar mediante lo que son ejercicios abdominopélvicos, ¿no? Siempre tienen que ir casi de la manito con la parte de contracción de suelo pélvico, ¿ya? Vamos a ir trabajando lo que es ese plano profundo. Sí, podemos realizar lo que es conjunto en lo que es la estabilidad lumbopélvica también, ¿no? Que me va a ayudar también a ese descenso del fetito, que sea lo más rápido, lo más fácil, ¿sí? Pero en este caso vamos a ir trabajando en lo que es concientización nuevamente, ¿sí? De esa actividad abdominal por parte de nuestra pacientita. ¿Ya? Entonces, netamente podemos ir trabajando con musculatura conjunta, con suelo pélvico y abdomen, ¿sí? De forma progresiva también, tomar conciencia, ¿sí? Sobre todo de esto en nuestras pacientitas, ¿no? ¿Y qué ejercicios nosotros podemos ir realizando? Igualmente, vamos a ir iniciando con ejercicios, vean ustedes, en decúbito lateral. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra paciente? Nuevamente, esas rodillitas tienen que estar flexionadas, ¿ya? Y el abdomen tiene que estar apoyado sobre lo que vendría a ser, en este caso, nuestra colchoneta. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? ¿Sí? Primeramente, la pacientita tiene que contraer el suelo pélvico, ¿no? Sentir la sensación que me va a generar esa zona inferior, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿sí? Aparte de que me contraiga suelo pélvico, vamos a tratar de que despegue un poquito lo que es ese abdomen del suelo, ¿ya? Y es así como vamos a trabajar de forma conjunta, suelo pélvico y zona abdominal. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando. También lo podemos trabajar de la siguiente manera, igual, misma posición en 4 puntos, ¿sí? Misma posición de abrazo al fitball, ¿sí? Flexión de caderas, rodilla, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aparte de contraer suelo pélvico, ¿ya? Aparte de sentir lo que es esa tensión a nivel infraumbilical, digamos. Lo que vamos a hacer es que la pacientita trate de sujetar al bebé, es decir, trate de mover abdomen,
¿Ya? Entonces, estos también son ejercicios progresivos, ¿sí? Son ejercicios progresivos abdominales que en sí también me van a aumentar la intensidad poco a poco y que realmente no generan ningún riesgo, ¿ya? No generan ningún riesgo, ningún problemita, tampoco en suelo pélvico no pasa nada. Son ejercicios sencillos que en sí, en las pacientitas a un inicio sí puede ser muy difícil de realizar lo que es este tipo de ejercicios, ¿no? Sobre todo en la parte de concientización, que esa parte es donde más les cuesta a las pacientitas. ¿Ya? Entonces, pero son ejercicios súper cómodos de hacer, ¿sí? No, no tienen ningún problema, no, no va a llevarles a que estemos sobreesforzando tal vez el suelo pélvico, ni mucho menos la zona abdominal, ¿ya? Y vamos a irnos a otro, ¿sí? En sí estamos llevando, vean ustedes, estamos utilizando lo que es el disco, ¿no es cierto? Nuestro disquito inflable, pero en este caso estaríamos trabajando ya un ejercicio con elevación, ¿sí? Con elevación de tronquito, ¿no? Desde una posición de 4 puntos. Vean ustedes cómo están esos coditos apoyados al disco. Obviamente tenemos unas caderitas flexionadas conjunto a lo que son las rodillitas. Vean ustedes cómo también está apoyado los piecitos, que eso importa mucho. Y aparte de ir contrayéndome lo que es suelo pélvico, tenemos que meter lo que es ligeramente la parte inferior del abdomen, ¿sí? Y tenemos que elevar lo que es ese tronquito, pero de forma muy, muy cortita, ¿ya? Despegando tal vez las rodillitas del suelo, ¿ya? Pero manteniendo siempre, cuidando la posición de esa columna, ¿sí? Por eso vamos a hacer un ejercicio de elevación de tronco, ¿ya? Que esto ya sería algo un poquito más avanzado en nuestras pacientitas, ¿ya? Y en este caso estamos realizando la misma elevación de tronco, pero desde una posición lateral. Ya vean ustedes cómo está en la imagen, nuestra pacientita está en decúbito lateral, ¿no es cierto? Rodillitas nuevamente flexionadas, mientras que antebrazo está en nuestro disquito, ¿no? Aparte de ir contrayéndome suelo pélvico, ¿sí? La pacientita también tiene que ir sujetando al bebé, es decir, realizando lo que es una contracción abdominal y elevar lo que es el tronco, ¿sí? Un poquito nada más, ¿sí? Realizamos la elevación del tronco apoyándose sobre lo que es el antebrazo y lo que son rodillas, ¿sí? Ahí también vamos a ir realizando lo que es un trabajo abdominal también, ¿sí? Entonces, lo que en sí debemos ir tomando en cuenta es que todos los ejercicios que se realizan, siempre tenemos que trabajar con la parte de respiración, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando abdominales, en el tiempo expiratorio, es donde tenemos que ir realizando lo que es o ejecutando lo que es el ejercicio, mientras que en una inspiración tenemos que ir estando en un estado de descanso, digamos, ¿sí? Por lo tanto, los ejercicios sí o sí tienen que comenzar primeramente en suelo pélvico. ¿Se dieron cuenta? Poco a poco tenemos que ir trabajando con la parte abdominal también, ¿ya? Durante sobre todo el momento de inspiración, siempre vamos a volver en un espacio inicial, ¿no? Y en la expiración es donde se ejecuta lo que es el movimiento, vuelvo a repetir, ¿listo? Todo va a depender de cada caso, no es un programa para todas las mujeres de la misma manera, ¿no? Todo va a depender también en cómo llegan a nuestras manos, ¿no? En qué trimestre también están viniendo a nuestras manos, o es que tal vez están viniendo tal vez en las últimas semanitas nada más, ¿no? Entonces todo eso va a depender mucho y qué objetivo queremos lograr, ¿no? Con cada pacientita, que eso también difiere el tipo de ejercicios que hemos visto, pero son ejercicios muy simples, son los más básicos, pero son realmente los ejercicios clave, ¿no? Y ya después de eso ustedes pueden ir modificando. En sí hay una gama de ejercicios, ¿no es cierto? Hay una gama de ejercicios que funcionan muy bien, ¿sí? No es que no, pero estos son ejercicios sobre todo para controlar, para tener un control neuromuscular como tal, ¿sí? Control motor.
que eso es lo que nosotros queremos en nuestras pacientitas, ¿sí? Que entren en conciencia de qué fibritas están contrayendo, ¿ya? Y que no hagamos ahí hacer por hacer cualquier tipo de ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Y es por eso que ya nos vamos a adentrar a esos elementos que en sí son puntitos clave, ¿no? Para ir afrontando lo que es ese momento del parto, ¿no? Porque obviamente en la primera etapa del parto comienza con lo que es esa dilatación, ¿no? Y obviamente me va a terminar con esa dilatación que va a ser súper, súper completa, ¿no? Y es por eso que vamos a tener una fase latente de dilatación, que obviamente es el inicio del parto, ¿no? Que es donde ya estamos frente a lo que son las contracciones, ¿no? Contracciones que van a ser muy variables, van a depender de su intensidad, van a depender de su duración también, ¿no? Y obviamente vamos a pasar a lo que es una fase mucho más activa, ¿no? Donde vamos a tener un aumento de la regularidad de las contracciones, de las intensidades, de la frecuencia también, ¿no? De la progresión, de la dilatación también se caracteriza esto. Entonces, de ahí nos vamos a ir ya a una segunda etapa, ¿no? Que la estaríamos dividiendo ya sea en una fase pélvica como también en una fase perineal, ¿no? Entonces, ya avanzando a lo que es esa fase inicial de esa segunda etapa, que vendría a ser la fase pélvica, que durante esta fase ya esa cabecita fetal está empezando a tener lo que es una rotación, ¿no? En una posición un poquito más occipito anterior, si se podría decir, y ya estamos adentrándonos a ese descenso de pelvis, ¿sí? Entonces, para llegar ya tal vez a nuestra fase perineal, ¿no? Es el momento ya cuando la cabecita ya distiende lo que es esa musculatura de suelo pélvico, ¿no? Es donde ya tenemos sí o sí lo que es ese estiramiento de zonas blandas, ya de ese canal del parto, es donde realmente ya estamos teniendo lo que es el famoso reflejo de Ferguson, ¿no? Que esa sensación de empujar de forma bien involuntaria, son contracciones que están aumentando mucho más en intensidades, ¿no es cierto? Son empujes que no podemos controlar, sí o sí se nos viene esa necesidad de ir empujando, ¿no? Entonces, esto también va a depender, ¿no es cierto?, de los empujes de cada personita, cada pacientita, ¿no? Peor si es que se necesita lo que es alguna analgesia, ¿no? Sobre todo esto se da en la segunda fase de parto, ¿no? Cuando tal vez no queremos que se realice lo que es ese reflejo de Ferguson, donde tal vez se disminuye lo que es el flujo de oxitocina, que son quien colabora para que se dé estas contracciones, ¿no? Esa sensación que la madre en sí tiene en ese tipo de momento, pero lo malo es que es muy probable que tal vez se vaya a utilizar algún tipo de instrumental en alguno de los casos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no es cierto? Y sobre todo la alteración que se puede ir teniendo ya en esa fase expulsiva pasiva o activa, como les decía, si es la necesidad de utilizar algún tipo de analgesia, como también no. ¿Ya? Lo bueno de realizar lo que es un programa de preparación física hace que también la pacientita esté condicionada para que afronte estas fases del parto, ¿sí? Ya sea en esta fase pasiva o ya sea la fase expulsiva, eh, en este caso más activa, ya ese suelo pélvico esté preparado, ¿sí? A los diferentes cambios que está teniendo, ¿no? A las diferentes condiciones que se están alterando. Entonces, también los movimientos que ha estado realizando la pacientito, los ejercicios que habían estado viendo hace un momentito, le van a favorecer también para que el producto vaya desplazándose y deslizándose mucho mejor, ¿sí? También mejoremos lo que es la parte de la flexibilidad de la zona de perine, ¿sí? Para que también la fase expulsiva sea la adecuada y mejor si es una fase expulsiva activa y no lleguemos a algo más pasivo o la utilización de algún epidural y demás. Y por más y que se llegue a a esos puntos, realmente la disfunción no sea tan comprometida, ¿ya? Y ya después, en lo que vendría a ser
la recuperación y lo que es el posparto, también se tendría que realizar otro tipo de ejercicios, ¿no? Que en sí durante el parto, durante el embarazo también y demás, sí tenemos diferentes segmentos que han estado comprometidos, ¿no? Que obviamente han estado expuestos a demasiada tensión, a demasiada presión, ¿no? A mucho estiramiento como tal y obviamente como consecuencia sí o sí nos dan algún tipo de lesión, ¿sí? Por lo tanto, acá también se tiene que realizar lo que es una valoración, ¿no? Que en sí es casi la misma valoración que hemos estado viendo la noche anterior, ¿no? Pero acá lo que tenemos como objetivo es directamente determinar qué tipo de lesiones musculoesqueléticas han ocurrido en nuestras pacientitas gracias a ese proceso, a esa etapa del parto como tal, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones ha tenido? ¿Cuál ha sido el grado de afectación? Y cómo nosotros como fisioterapia podemos ir mejorando, ¿no? Y según a ello también va a depender el tipo de accionar que ustedes vayan realizando, ¿sí? Pero algunos ejercicios que vayamos a ver en sí, la mayoría de estos, como les digo, son ejercicios iniciales porque nos van a servir a cualquier tipo de de disfuncionalidad que la pacientita esté presentando, ¿no? Porque en sí tenemos que ir nuevamente reeducando, restableciendo funcionalidad en los mismos puntos, ¿no? Zona abdominal, zona de raquis, zona de suelo pélvico, ¿sí? Netamente estaríamos enfocándonos a eso, ¿sí? Zona de pelvis también, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ven acá en la imagen, lo primero que tenemos que ir trabajando es la parte de la zona abdominal también. ¿Y cómo es esto? Tenemos que nuevamente reeducar lo que es esa respiración abdominal, ¿no? Tenemos que ir trabajando esto. Vean ustedes, nuestra pacientita puede estar en esta posición como está en la imagen en 4 puntos, pero también puede estar en decúbito supino, también puede estar sentada. Generalmente, si ustedes quieren iniciar y la afectación está mucho más comprometida, realmente inicien en decúbito supino. ¿Ya? Después pueden iniciar lo que es en una posición de cuadrupedia y después en una posición sedente también, ¿ya? Pero en cualquier posición nos vale, ¿sí? Es muy, muy válida lo que es la ejecución de este tipo de ejercicio, ¿ya? Con tal de que nosotros estemos enfocándonos en esa alineación correcta de esa columna, ¿ya? Porque vamos a trabajar respiración, por lo tanto tenemos que modificar, mejorar esa posición de columna, ¿listo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pedirle a nuestra paciente? En este caso, le vamos a pedir, ¿sí? Que vaya a introducir, o sea, que meta pancita, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en la fase de la expiración y que me lo vaya a relajar, es decir, suelte esa pancita cuando estemos en la fase de inspiración, ¿sí? Ese control tenemos que volver a ganar en nuestras pacientitas. Peor si no han tenido un programa de terapia física en el embarazo. ¿Ya? Entonces sí podemos trabajar con este tipo de ejercicios. ¿Ya? Pasa lo mismo con este ejercicio que son los famosos ejercicios hipopresivos que funcionan. Obviamente, los que saben de ejercicios hipopresivos saben que hay infinidad de posturas de hipopresivos, ¿no? Pero en este caso, como les iban mencionando, vamos a ir exponiendo los más simples, los más ejercicios más fáciles de ejecutar en nuestros pacientes y después ustedes pueden ir mejorando y complicando muchísimo más las posturas y demás, ¿no? Y acá tenemos uno de los primeros ejercicios, ¿no? Que inmediatamente tras el nacimiento del bebito, sí o sí tenemos que empezar con ejercicios de respiración, ¿ya? Para activar lo que es la zona de la circulación, ¿sí? Dentro de lo que es el útero, ir estimulando lo que es la involución, ¿sí? Acelerar lo que es diferentes expulsiones de placenta, ¿no? También podemos realizar lo que es una especie de masaje también, de movimientos de vísceras, ¿no? En zona abdominal sí podemos realizar algo muy, pero muy suavito, ¿sí?
para que vayamos ya preparando a la zona, que poco a poco vamos a ir incrementando más en dificultad al momento de ir realizando ejercicios, ¿ya? Y en este caso, vean ustedes, lo que estamos es uno de las posiciones más iniciales de los hipopresivos, ya sea sobre todo en una posición de cúbito supino, que son los más fáciles, ¿no es cierto? Ya posteriormente podemos trabajar en una sedestación o bipedo también, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos acá? En decúbito supino, ¿sí? Vamos a pedirle que obviamente la columnita tiene que irse elongando, ¿no es cierto? Y los piecitos también tienen que estar apoyados sobre lo que son camilla, ¿ya? Lo que hacemos acá es realizar una respiración ultra profunda, ¿no? Tenemos que realizar una respiración profunda, pero lenta, ¿sí? Un poquito más relajada, pero una vez que se haya expulsado todo el aire, ¿sí? Tenemos que cerrar la boquita y la nariz. Entonces, después de que nosotros hayamos bloqueado, digamos, esa entrada de aire, ¿sí? Hay que simular tal vez una nueva toma de aire, es un disimulo nada más, y es donde vamos a sentir cómo se introduce lo que es ese abdomen, ¿no? Las vísceras en sí se me van a ir en sentido más craneal porque me van a ir ascendiendo, ¿no? Pasa lo mismo con los arcos costales que se me van a ir separando muchísimo más, como están observando acá y como estamos observando acá, ¿no? Cuanto más tiempo tal vez se mantenga esa falsa inspiración, entonces a veces es mucho más efectivo también ese tipo de resultado que me dan los hipopresivos, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar bastante. Obviamente, los ejercicios de suelo pélvico netamente tienen que ir sí o sí, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, ¿sí? Desde horas casi siguientes del parto, ¿sí? Con contracciones muy, pero muy suavitas, contracciones que apenas duren un segundo, tal vez dos, sin que lleguen a ocasionar en mi paciente dolor para nada. Lo que queremos es ese efecto de bombeo sanguíneo. ¿Para qué? Para que me mejore lo que es la circulación de esa zona, para que mejore lo que son las zonas de cicatrización, para que me mejore lo que es la reabsorción de edema. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disminuir también dolor. ¿Ya? Entonces, poco a poco vamos a ir trabajando primero en decúbito supino, obviamente, pasando en decúbito lateral, pues los ejercicios poco a poquito los vamos a ir incrementando en lo que es su dificultad, ¿no? Para pasar ya a ejercicios en cuadrupedia, ¿no? O ejercicios así sentaditas en los cojines, vean ustedes, ¿no? Que pueden ser los mismos que habíamos visto hace un momento atrás, ¿sí? Que generalmente se basan con las respiraciones, ¿no es cierto? Ya después ir modificando mucho más lo que es los ejercicios de suelo pélvico, mejorando ya lo que es tiempo de contracciones, contracción rápida, lenta y demás, ¿no? Pero primeramente vamos a ir con algo muy, muy suavito, ¿ya? Y obviamente vamos a pasarnos con lo que es la respiración abdominal sobre todo, ¿no? Esa falsa inspiración torácica que hemos estado viendo hace un momento también. Es por eso que otra de la modificación que podemos tener, vean ustedes acá, son ejercicios hipopresivos, pero también con lo que es la contracción de suelo pélvico, y eso ya lo podemos hacer en estadios un poquito posteriores, ¿no? Cuando ya tengamos una mejoría más marcada, nuestra pacientita más recuperación inicial, entonces sí podemos iniciar con ese tipo de ejercicios, ¿no? Vean ustedes, nuestra pacientita ya está en bipedestación, ¿no? Vean ustedes, en sí se puede ir apoyando, ¿sí? En un sentido anterior, así como estamos observando acá, ¿sí? Como también lo podemos ir haciendo sentadita, no hay ningún problema, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Esa columna tiene que irse elongando, ¿no es cierto? Y obviamente, su nombre lo dice, tenemos que hacer un ejercicio hipopresivo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que respirar de forma un poquito más relajada. Primero soltar el aire, ¿no? Vaciar lo que es toda esa zona pulmonar hasta ir bloqueando lo que es ese aire, ¿sí? Ya sea por la nariz y por la boca también. Y obviamente, nuevamente realizar nuestra falsa inspiración.
¿no? Inspiración, pero sin tomar lo que es ese aire y obviamente esas costillitas se nos van a ir abriendo, ¿no? Y vamos a sentir cómo se introduce también lo que es el abdomen, pero al mismo tiempo tenemos que contraer suelo pélvico, ¿no? Y entonces uno de los ejercicios un poquito más dificultosos que podemos ir teniendo, pues realmente muy eficaces para ir mejorando la funcionalidad de ambos, ¿no? Abdomen como también suelo pélvico, ¿ya? Mientras acá estaríamos observando algunos ejercicios, en este caso de desbloqueo a nivel pélvico, ¿ya? Por ejemplo, acá estaríamos en una posición, ¿sí? De cubito supino. Vean ustedes, piernitas cruzaditas, ¿ya? Podemos apoyarlas ya sea, como vemos acá, está apoyada en un banquito, ¿no? Pero también podemos utilizar algún tipo de cuña y demás donde pueden estar apoyaditas, pero así en ese tipo de nivel, ¿ya? Y lo que le vamos a pedir es que me contraiga suelo pélvico, ¿ya? Pero también tiene que sentir esa tensión, tiene que sentir esa tensión que se me va a ir generando en esa zona infraumbilical, ¿no? Esa contracción de plano profundo abdominal, ¿no? Y a esto le vamos a ir reforzando un poquito con lo que es una elevación de tronco, ¿ya? Apretando lo que son las piernas. Una piernita se va a ir apretando con la otra piernita, por eso también están entrecruzadas, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a apoyar sobre lo que es la zona, sobre lo que es el banquito, ¿no? Porque la fuerza que vamos a ir realizando. Ya es uno de los ejercicios para ir desbloqueándome la zona pélvica también, ¿ya? O este ejercicio lo podemos hacer sentadita. Ya aquí vemos lo que es su modificación, ven ustedes, está sentadita, manitos apoyadas a ambos lados, ¿sí? Del cuerpito o en el reposabrazos de lo que es la silla, pero vean ustedes cómo está ese cuerpito. También miembros inferiores están extendidos, ¿no? También le tenemos que pedir que exista lo que es una contracción de suelo pélvico. Tiene que sentir esa tensión en zona infraumbilical también. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que provocar lo que es una contracción de ese plano profundo abdominal. Ya esto nosotros le vamos a ir generando lo que es durante el tiempo de la expiración, porque igual vamos a trabajar con la respiración. Cuando estemos expirando, vamos a elevar ese tronco, vean ustedes, hasta que el cuerpito quede totalmente bien alineado, ¿no? Y al inspirar, obviamente, relajamos la posición, ¿no? Entonces, son ejercicios que netamente nos van a ayudar para esa zona pélvica como tal. ¿Ya? Veamos otro, ya que aquí en este caso estaríamos observando lo que son ejercicios de miembros inferiores también, que también tenemos que irlos realizando. Son ejercicios realmente simples, de los primeros que se tienen que ir realizando, ¿sí? Lo podemos hacer primeramente en decúbito lateral, ¿no? Vean ustedes cómo están esas piernitas con una flexión que puede ir desde los 90 o tal vez un poquito más, pero por favor esa columna tiene que estar elongada. Ya vean ustedes cómo la manito está apoyada, ¿sí? A la altura de lo que es el hombro más o menos. Y lo que se hace acá nuevamente es que contraigan suelo pélvico. También tiene que sentir nuestra paciente la tensión. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a pedirle? Es que eleve esos piecitos, ¿no? Cuando estés realizando lo que es la expiración, dejando lo que son las rodillas en la misma posición. O sea, sí tiene que tocar lo que es colchoneta, pero los piecitos no. ¿Ya? Cuando haga lo que es una expiración. En la inspiración se suelta. ¿Ya? Acá tenemos otra modificación, ¿sí? Que en este caso estaríamos estando nuestra pacientita eh, de pie, ¿no es cierto? Vean ustedes, está de pie, está apoyada, ¿sí? También en lo que vendría a ser nuestra sillita también, ¿sí? Y lo que hace acá es nuevamente, ¿sí? Me va a elevar lo que es un miembro inferior, ¿sí? Mientras el otro está en extensión completo y obviamente vamos a pedirle la contracción de suelo pélvico,
¿ya? Esa tensión a nivel infraumbilical nuevamente que me va a ir reforzando cuando vaya subiendo, cuando vaya realizando la flexión de ese miembro inferior, ¿ya? Y en inspiración relajamos, ya lo saben, ¿listo? Y esto lo podemos realizar igual con movimientos de miembros superiores. Vean ustedes, acá estamos utilizando una goma elástica, ¿no es cierto? De resistencia. Entonces también podemos utilizar ese tipo de instrumentos, de ayudas en este caso, donde también le vamos a pedir que realice una contracción de suelo pélvico, ¿ya? Tiene que sentir sí o sí la tensión, ¿no es cierto? Pero al momento de la expiración, obviamente la paciente tiene que realizar el movimiento de miembro superior, ¿no? Ya sea la elevación, en este caso estamos viendo una abducción de hombro, ¿no es cierto? Entonces, sí podemos realizar este tipo de maniobras, no solamente en abducción, lo podemos hacer también a nivel de flexión, pero en abducción es mucho más efectivo. ¿Listo? También tenemos los ejercicios de equilibrio. Podemos utilizar nuestro fitball, ¿ya? Vean ustedes, nuestra pacientita está sentada, ¿ya? Primeramente lo vamos a realizar en esta posición. Está sentadita, como también puede estar apoyada, ¿ya? En el balón, ¿ya? Lo que vamos a hacer es nuevamente contraer suelo pélvico, ¿ya? Es lo que vamos a ir realizando. Pero en este caso, nosotros tenemos que ayudar a la pacientita primeramente a estabilizar lo que es el balón, es decir, primeramente le vamos a ayudar porque la paciente tiene que ganar estabilización. Es un ejercicio de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la paciente tiene que mantener lo que es esa posición, ¿ya? Y posterior a ello, al control de la posición, ¿sí? Recién vamos a realizar los movimientos del balón, ¿ya? Al mismo tiempo, pacientita tiene que ir contrayendo lo que es la zona abdominal, ¿sí? Y aparte suelo pélvico también, ¿no? Entonces, vean ustedes, no sé si se dieron cuenta, son los ejercicios iniciales para ir trabajando lo que es la zona de core, ¿no es cierto? Estabilidad de tronco. Ya posterior a esto, podemos ir trabajando más ejercicios de core, que algunos de ellos son un poquito más difíciles, ¿sí? Pero que también nos van a ayudar. Ya podemos utilizar lo que es el feedback, es decir, el baloncito para ganar lo que es estabilización de tronco gracias a ejercicios de core, ¿no? Pero si ustedes empiezan con este ejercicio para ir mejorando estabilización de tronco, perfecto. Y posterior a ello podemos ir modificando, ejecutando otro tipo de ejercicios como tal, ¿ya? Y no olviden lo que es la tonificación de abdominales, que en este caso la ejecución de los ejercicios tiene que ser de forma progresiva y va a depender de cada caso, ¿no? Realizar lo que es diferentes ejercicios abdominales, mejorar en sí lo que es esa zona abdominal. Realmente se aconseja primeramente los ejercicios concéntricos, sobre todo en las primeras semanas de posparto, ¿no? Por eso estaríamos hablando de ejercicios abdominales progresivos. A veces es más aconsejable realizar este tipo de ejercicios, los que hacíamos hipopresivos, ¿no es cierto? Con lo que es eh, ejercicios de suelo pélvico, así como estos, que realmente nos van a ayudar también a la parte abdominal, cosa que rápidamente podemos ir pasando a lo que son ejercicios abdominales. ¿Sí? Que nos van a ayudar también a ir mejorando esa presión intraabdominal. Eso es lo que queremos, ¿no? Porque ya sabemos que esas presiones han sido alteradas y obviamente poco a poco tienen que irse restableciendo, ¿no? Y como ustedes conocen, ejercicios abdominales hay un montón. Entonces, todo va a depender de cada caso, qué tipo de ejercicios también pueden ir utilizando, ¿no? Obviamente, y cada programa, cada ejecución de ejercicios y demás, entonces va a depender también de cada caso y qué tipo de disfunción podemos ir realizando, tomando en cuenta. Ya después de que vayan recuperando, uy, por favor, pueden
borrar. ¿Quién está rayando mi pantalla? Por favor, ya estamos terminando. Como les iba mencionando, ¿no? Esta es la parte de recuperación física, netamente, ¿no? Y ya posterior a esto, si ustedes ya han encontrado en su valoración, sobre todo de posparto, alguna disfuncionalidad ya netamente más marcada, ¿no es cierto? Ya sea una incontinencia, algún tipo de dolor lumbar, lumbosacro, que a veces es lo típico que puede ir existiendo, ¿no es cierto? Que vaya volviéndose mucho más crónico este tipo de casos de dolor, generalmente ya vamos a actuar ya de forma mucho más marcada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos ir trabajando? Aparte de lo que son ejercicios y demás, también podemos ir utilizando ya lo que es otro tipo de medios físicos, ¿no? Por ejemplo, si estamos teniendo algún dolor a nivel lumbosacro, obviamente ya podemos enfocarnos no solamente con lo que son la parte de recuperación física, sino también tenemos que ir trabajando si hay algunas bandas que aún siguen tensas, ¿no? Sí, podemos ir trabajando un poquito con también introduciéndonos a lo que es terapia manual también para ir modificando lo que es esa zona de dolor y demás, pero todo dependiendo también los tiempos, ¿no? De cada presencia. Los ejercicios de incontinencia, obviamente hay muchísimos ejercicios, no solamente son los famosos ejercicios de Kegel, ¿no? Los cuales se pueden ir aplicando en lo que es una incontinencia, ¿no? Pasa lo mismo en lo que son los ejercicios de incontinencia fecal, si es que ustedes ya van teniendo, ¿no? Los masajes también, si es que estamos teniendo algún dolor a nivel de raquis o alguna disfuncionalidad, también se pueden ir complementando a lo que son este tipo, sobre todo en lo que es posparto y pasando lo que es también los meses de posparto, ¿no? Porque en algunos de las pacientitas a veces me arrastran el dolor lumbopélvico, son la mayoría de los casos, ¿no? De disfunciones que se pueden tener posparto, ¿no? A veces pasan ya a tener un cuadro más crónico, entonces ahí ya podemos ir ejecutando otro tipo de maniobras, ¿no? Podemos utilizar lo que es ya sea el kinesio tape, podemos utilizar lo que es hasta punción seca y demás para ir mejorando esto. Pueden ir utilizando ya cuando pasemos lo que es posparto como tal, lo que vendría a ser diferentes maniobras, ¿no? Todo va a depender de la disfunción que ustedes vayan encontrando en su valoración. Por eso también van cambiando, ¿ya? No sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, tal vez estaríamos culminando acá. Tienen los micrófonos abiertos y obviamente el chat también lo tienen abierto por si tienen alguna duda, alguna consulta también. Muy bien, creo que no hay dudas, no hay consultas, entonces estaríamos culminando acá. Tengan todos muy buenas noches y espero que las sesiones de este curso hayan sido de su agrado y muchas gracias nuevamente a Cultivarte por obviamente invitarme a dar este tipo de curso. Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches. Bueno, licenciada, muchísimas gracias a todos también. Muchísimas gracias por su confianza. Se va a mandar la lista oficial para que puedan revisarlo. Muchas gracias. Y será pues hasta otra oportunidad. Cualquier duda, pregunta a través del grupo oficial de inscritos, por favor. Y bueno, pues que tengan un lindo fin de semana. Permiso.